Las noticias, el gobierno de Oaxaca revisará el uso del nombre Oaxaca en una línea de huaraches que fue recientemente presentada por la marca Adidas en colaboración con el diseñador Willy Chavarría. Saludo esta tarde al doctor Jalife Caballero, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual también por la Universidad Panamericana. Gracias por estar acá, doctor. Con mucho gusto, querido Alejandro. Saludos. Pues interesantes estos casos siempre, ¿no? Sí, mira, en México venimos dando seguimiento a este tema de lo que denominamos apropiación cultural. Pues a lo largo de, yo diría, las últimas 3 décadas ha habido diferentes casos documentados de utilización de diseños indígenas, sobre todo en el ramo textil. Pues bueno, casos de Isabel Marant, por ejemplo, casos de la firma Zara en su momento, Louis Vuitton, Carolina Herrera, en fin, ha sido reiterado, digamos, el uso de algunos diseños de vestuario de origen indígena. Al principio en México era un tema no regulado o regulado con un perfil muy bajo. Posteriormente se empezaron a implementar reformas en la ley de derechos de autor y finalmente todo desembocó, Alejandro, en la promulgación de una ley, ley federal para la protección del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, una ley del 2020, ya es una ley que tiene prácticamente 5 años de existencia, que sin embargo, para fines de implementación, de instrumentación, carece de reglamento y de muchas vías de acceso. Y es una ley que tiene definiciones demasiado robustas y yo diría hasta peligrosas respecto de lo que significa apropiación cultural. Tiene conceptos pues, que prácticamente llevarían a que cualquier tipo de manifestación o expresión de danzas, de coreografía, de diseños, de rituales, de ceremonias, de lenguaje, etcétera, de comunidades indígenas se pueda considerar como apropiación cultural y eventualmente pues aplicarse sanciones que francamente yo diría son muy drásticas. Ha recibido muchas críticas a esta ley y sobre todo es muy difícil su aplicación. Si analizamos este caso en particular de este diseño que hace es un diseño factible desde el punto de vista inclusive de esta legislación. Es algo posible esta reinterpretación. Sin embargo, si llevamos al extremo la aplicación de esta ley, pues claramente se requeriría, vamos a decir, en términos de esta legislación, la autorización de la etnia o del grupo indígena correspondiente. Ahí viene una parte de la problemática. Es exactamente a qué tipo de grupo indígena eventualmente podríamos imputar la titularidad de la autoría de un calzado de este tipo. En estricto sentido, aunque el nombre utilizado hace referencia a Oaxaca, pues habrá que hacer una revisión y para eso pues solamente el contacto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo que nosotros conocemos como el otro INPI, podría darnos luz respecto de cuál sería eventualmente, si es que existe, una etnia que pudiera dar una autorización para la elaboración o la interpretación de un calzado de este tipo, si es que es imputable históricamente, efectivamente, a un grupo o comunidad en lo particular. Si no existe una raíz específica que nos conduzca a una comunidad indígena o a un pueblo que pudiéramos decir fue creador de este tipo de calzado, pues es simplemente en términos de la ley inviable poder pedir una autorización y consecuentemente su uso estaría permitido o su reinterpretación en este nivel. Ese es, digamos, un primer comentario. Y un segundo comentario es hasta dónde pues una reinterpretación tan evolucionada de un diseño indígena pues efectivamente nos sigue conectando con estas raíces y consecuentemente necesitaría de autorización o no. En concreto, Alejandro, lo que te diría es, qué bueno que tenemos esta ley, qué bueno que estamos atentos a este tipo de casos de probablemente apropiación cultural o plagio, pero pues tampoco podemos tener esta opinión tan drástica, tan enérgica, de pretender sancionar absolutamente cualquier cosa que suene, parezca, se acerque o se aproxime a alguna creación indígena, porque podríamos equivocarnos. Sí. Escuchando la primera parte de lo que nos dices, doctor, si hay, digamos, dos grupos indígenas que no sé si reclaman o se atribuyen
el diseño de ese tipo de calzado, pues ya estamos en un conflicto, ¿no? Porque además no solo hay que decirlo, hay que demostrarlo. Justamente, ni más ni menos, y sucede con gran frecuencia que eventualmente pues, los grupos étnicos en México, los grupos indígenas, pues no necesariamente corresponden inclusive a las demarcaciones geográficas que hoy tenemos. Puede ser que sean comunidades o grupos que en su momento estuvieron dispersas en diferentes estados o en diferentes de lo que hoy serían municipios y que resulta muy complicado poder identificar exactamente a quién se le puede imputar una determinada creación o es resultado pues, también de una evolución dentro de la propia creatividad de estos grupos en donde no es fácil poder decir esta comunidad es responsable o es titular de un derecho particular sobre un, en este caso, calzado en particular. Sí. Ahora, este tipo de casos jurídicamente tienen futuro. Es decir, si algún grupo, alguna etnia reclama la propiedad de ese diseño y se aplica esta ley a una empresa global como Adidas, ¿se le puede someter a esta ley mexicana o hay que ir a tribunales internacionales o qué pasaría o qué pasa? No, claramente sí, la ley mexicana ofrece vías para poder denunciar este tipo de posibles infracciones o invasiones de derechos. De hecho, la propia ley prevé la creación de un registro nacional de creaciones indígenas que todavía no se implementa. Eso es justamente uno de los reclamos. No hay forma, digamos, de que esto que se conoce como expresiones culturales tradicionales puedan asentarse en un registro en donde conste una titularidad y una vía de acceso para pedir una autorización. Así es que, pues, ¿cómo nos acusan de una violación de derechos si no tenemos cómo gestionar una autorización? Pero bueno, ese es otro tema. Pero en sí, sí existe la posibilidad de recurrir al Instituto Nacional del Derecho de Autor y presentar quejas o denuncias por este tipo de prácticas y claramente la empresa sería llamada a comparecer ante esa autoridad y pues muchas veces se impone la vía de la negociación con objeto de buscar soluciones resultado de acuerdos entre la empresa y el grupo correspondiente. Y si no, bueno, pues ya se daría paso al procedimiento legal. Pero sí existen vías para denunciar posibles casos de apropiación cultural. Pero mientras todo esto ocurre, ¿la comercialización de ese producto en disputa continúa? Si la empresa así lo decide, sí, Okay. a menos de que la autoridad quisiera dictar medidas provisionales y solicite a los comercializadores que retiren preventivamente los productos. Y en caso de que haya algún acuerdo, pues ya las ganancias de ese producto, pues serían una parte para quien reclama los derechos y demás, ¿no? Existen una serie de fórmulas con objeto de compensar las posibles violaciones a derechos de estas maneras. Es correcto. Pues, doctor Jalife Caballero, gracias por esta explicación tan clara y por su tiempo. Al contrario, Alejandro, muchos saludos a todos. Igualmente, un abrazo. Gracias.